Hola, ¿cómo están? Nueva semana juntos en Hablemos de Salud. Hoy vamos a comenzar nuestro programa refiriéndonos a un tema del cual todos deberíamos estar informados, el accidente cerebrovascular. Y el próximo 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del ACV. Por eso creemos factible desde Hablemos de Salud que hay que poner este tema sobre la mesa. Para poder hacerlo, dialogamos con la doctora Miriam Zudaire en REME. Ella es médica especialista en neurología y con ella dialogamos en profundidad acerca del ACV. Todos los 29 de octubre tratamos de hablar un poco de ACV. La idea es concientizar a la población de esta patología que tenemos que tenerla en cuenta para tratar de reducir el daño que nos provoca individualmente a la persona que le toca y en términos de población, que tiene un gran impacto económico, además de en salud. ¿Qué es el ACV? El ACV, para que podamos identificarlo después, es un déficit neurológico, le llamamos nosotros, es una condición neurológica, un déficit motor o del lenguaje o sensitivo, que aparece bruscamente. Esa es la forma en que podemos identificar que estamos teniendo un ACV, porque la afectación es de inicio súbito. Rápidamente la persona tiene una dificultad para hablar o tiene una caída de un brazo o una pierna o tiene una palabra arrastrada. Lo más importante es identificar que una dificultad que puede ser motora o del lenguaje se presenta de forma aguda. Hay algunas escalas que se difunden en la población e incluso entre el equipo de salud también, que por ahí nosotros tenemos en algunas paredes puestas, en donde nos lleva a identificar, por ejemplo, ante una dificultad para hablar o una palabra arrastrada de inicio súbito, o pedirle a esa persona que pensamos que puede estar teniendo una dificultad que levante los brazos y ver que hay una asimetría en la caída, uno de los brazos se cae, o una asimetría facial, pedirle que sonría o que cierre fuerte los ojos y que no está igual de los dos lados. Eso es un inicio para pensar que algo le está pasando en su cerebro. Ante esas eventualidades, lo que tenemos que hacer es consultar rápidamente al lugar más cercano de salud, una guardia. Nosotros el año pasado estuvimos haciendo desde el hospital una campaña, digamos, para esto, y suele haber en estos días, digamos, para fines de octubre, campañas municipales y de otras instituciones, siempre con el ánimo de concientizar y poder llegar lo más tempranamente posible a atender a esa persona. Como cuando ocurre un ACV, lo que está pasando es que un territorio del cerebro deja de funcionar, sea porque se tapa una arteria o porque se rompe una arteria y hay una hemorragia. En cualquiera de los dos casos, mucho más frecuente que se tape una arteria, deja de haber irrigación a una parte del cerebro. Esas neuronas, que son muchos millones, dejan de funcionar y es lo que en la clínica se traduce en una dificultad para hablar o en una dificultad para moverse o en una asimetría de la cara. Actualmente hay tratamientos farmacológicos y endovasculares que si uno llega rápido en ventana, que le llamamos, que es un tiempo de oro como para que nosotros podamos realizar esos tratamientos, podemos minimizar mucho, a veces completamente, el daño que están sufriendo esas neuronas. ¿De cuánto tiempo hablamos? Bien, bárbara, buena pregunta. 4 horas y media es la ventana de la que nosotros hablamos. ¿Desde cuándo? Desde que empieza el evento hasta que le podemos empezar a hacer el tratamiento. Hay algunas ventanas extendidas que se le llaman, que eso ya va más para el equipo de salud, son tiempos en donde uno puede tratar igual al paciente, más allá de esas 4 horas y media, con algunas cuestiones que tiene que mediar, digamos, dentro de la institución que atiende al paciente. Pero es importante saber el horario en que empiezan los síntomas. Muchas veces es bien detectable porque uno pasa delante de uno o uno sabe que hasta tal hora estuvo bien
Es más difícil por ahí cuando la persona se levanta con un déficit neurológico, y que es algo que es muy común. En esos casos es donde nosotros dentro del equipo de salud igual hay que ir rápido, porque si uno se pone a pensar, la última hora que vio bien esa persona es a la noche antes de acostarse. De todas formas, nosotros tenemos métodos en las guardias para saber si ese ACV está ocurriendo dentro de esta ventana terapéutica para poder tratarlo rápidamente. Entonces, lo importante que debemos saber nosotros, que no pertenecemos a ningún equipo médico, es que urgentemente ante estos síntomas hay que ir al primer centro asistencial que tengamos a mano. Exactamente, eso es lo que pueden hacer. Aunque pase este horario, también es importante que cuanto antes la persona que está teniendo un ACV sea atendida y se controlen todas las variables que pueden hacer que esa parte del cerebro que está afectada sea la menor posible. Después vamos a ver el impacto que tiene esto en cuanto a la reinserción de esa persona o a la discapacidad que le queda. Hoy el eje de nuestro programa es el ACV, así que en instantes seguiremos compartiendo esta nota con la doctora Miriam Zudaire. Y a vos te recuerdo que podés seguirnos en Instagram. Allí nos vas a encontrar como hablemosdesalud.tv. Empezá a seguirnos y vas a poder entonces disfrutar de todos los contenidos de Hablemos de Salud. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, liftings, cirugía de párpados, abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón. WhatsApp 223-556-9988. En Instagram, Cirugía Plástica Clínica Colón. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. En 1965 se creó la Fundación Médica de Mar del Plata, basada en un modelo de salud sostenido en el compromiso social, la excelencia médica y la innovación. Con esos principios nació el Hospital Privado de Comunidad, un referente de la salud de alta complejidad en todo el país. Hoy, 60 años después, la Fundación Médica de Mar del Plata continúa firme en su misión para ofrecer el mejor servicio de salud. Fundación Médica de Mar del Plata. 60 años, creando futuro todos los días. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240. elhotelfrancia.com.ar. Seguimos transitando este Hablemos de Salud que hoy dedicamos exclusivamente al accidente cerebrovascular. Ahora es momento de seguir compartiendo la nota junto a la doctora Miriam Zudaire, médica especialista en neurología. Estamos hablando de una patología que está dentro, como decíamos hace un rato, del top 3 entre mortalidad y discapacidad. Algunos la ponen como primera discapacidad, segunda discapacidad, lo mismo que de mortalidad entre primera y tercera. Estamos hablando del top 3. Se sube, digamos, a recibir la copa. Entonces, es muy importante que detectemos tempranamente esto y que podamos reducir lo más que se pueda esa zona afectada, con tratamiento farmacológico que existe, con tratamiento endovascular que tenemos en la ciudad también, o con medidas de sostén que vayan a tratar la presión que esté descontrolada, si hay la glucemia, por ejemplo, sea o no sea diabética esa persona, cualquier condición que pueda hacer que empeore esta situación. Claro, además son factores que podemos mantener controlados para evitar llegar a este tipo de situaciones. Exactamente. Hasta acá hablamos, digamos, desde que definimos el ACV, se produjo el déficit neurológico y llevamos a esta persona rápidamente al lugar de atención. Nosotros decimos que este 29 de octubre tenemos que tratar de llegar antes todavía. Llegar antes es intentar no tener los factores de riesgo para llegar a una enfermedad, a un vaso tapado o una enfermedad cerebrovascular, o en el caso que la tengamos, controlarla.
Nosotros dentro de los factores de riesgo tenemos algunos sobre los que no podemos incidir, no modificables se llaman, como puede ser el sexo, los hombres tienen más predisposición, o la edad, por ejemplo, o si hay alguna cuestión genética, tampoco la vamos a poder modificar, pero sí tenemos la mayor cantidad de los modificables y en donde podemos cambiar realmente la historia de estas personas que no son pacientes todavía. La presión arterial es la patología más frecuente universalmente y modificable. No es lo mismo, es una pregunta habitual en un consultorio que uno diga, bueno, ¿qué enfermedades tiene? Ninguna. ¿Tiene presión alta? No. ¿Toma remedios? Sí. Enalapril. Es para la presión. Claro. Bueno, la presión, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se controla. Y controlada se reduce muchísimo el impacto que tiene sobre, digamos, el cerebro y el corazón, o sea, el árbol vascular, ¿no es cierto? Hablamos de enfermedades cerebrovasculares o cardiocerebrovasculares. Otra importante es la diabetes, también muy frecuente en la población. No es lo mismo tener una diabetes controlada que sin controlar. También es necesario que, como hablábamos antes en el momento de llevar a un paciente que está teniendo una ACV, conocer ese dato para controlar más la posibilidad de que ese ACV sea mayor. Tener arritmias cardíacas, las arritmias suelen tener otro mecanismo, no tanto el hecho de tapar el vaso porque se forme una placa, como le llamamos, ¿no?, de aterosclerosis, sino porque migra un émbolo, un pedacito, y tiene un impacto en algún vaso y eso produce el déficit neurológico. Las arritmias se controlan y el riesgo que tienen las arritmias de producir émbolos, digamos, también se pueden controlar. Y después la obesidad, el alcoholismo, hay que brindar, pero poquito. Hay que tratar de no fumar porque eso tapa definitivamente las arterias. Y después los hábitos saludables, que la verdad que juegan en toda la cancha, tanto para mejorar las condiciones neurodegenerativas, como hablamos siempre en prevención neurológica, como también para tratar de que los factores de riesgo no impacten, digamos, como para producir esta catástrofe, ¿no?, que es el ACV. Caminar 30 minutos por día, caminata común. Si uno hace más, mejor, pero eso es suficiente. Hacer una dieta saludable, balanceada, comer de todo, hacer los controles de salud respectivos, porque a veces hay condiciones como las que dijimos que pueden traer problemas y uno no lo conoce. No es lo mismo una persona, porque uno dice, bueno, pero si hago deporte, no fumo, no tomo, como palta todos los días. Entonces no. Bueno, hay gente que igual va a tener esta condición o va a tener un ACV y bueno, seguramente que va a jugar a favor de la persona, del paciente, el hecho de tener mejores condiciones previas. Acá estamos tratando de minimizar los riesgos de tener un ACV y en el caso de tenerlo, minimizar el impacto sobre el cerebro para después ver qué pasa con la calidad de vida. Doctora, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Qué pasa luego del ACV? ¿Cómo es la rehabilitación? ¿Cómo debemos actuar? De todo eso hablaremos luego de la pausa junto al doctor Diego Ricci. Instituto Radiológico Zona Norte. Inauguramos una nueva sede en Constitución 6779 para brindarte una mejor atención. Central única de turnos 499-1400, www.irradiológico.com.ar. Instituto Radiológico, acompañando el crecimiento de la ciudad. La vida avanza. La tecnología aplicada a medicina también. En Clínica Colón inauguramos nueva área de pediatría. Nueva unidad de endoscopía.
cirugía robótica. Clínica Colón, 75 años de vida. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. En el SED queremos acompañarte en todo momento. Contamos con más de 30 años de experiencia y calidad al servicio de tu salud. Centro de Estudios Digestivos, Mitre 2951, 0223-492-1221. Tal como les anticipamos antes de la pausa, ahora vamos a hablar acerca de la rehabilitación del ACV junto al doctor Diego Ricci, especialista en medicina física y rehabilitación. Yo siempre digo que es como un evento o una crisis personal, grupal, que pasó en forma, como dijo la doctora, brusca, inesperada, y aparece ese famoso ACV que dice, bueno, acá estoy, ¿qué hacemos? Bueno, siempre también digo que es el mejor momento, si uno quiere invertir en salud, es importante hacerlo, porque la rehabilitación lo más temprano posible nos da mejores resultados. Eso está descrito en bibliografías. Dentro de los tiempos, siempre los primeros 3 meses es algo vital, es algo de oro, pero ¿cuándo hacer la rehabilitación? Hacer la rehabilitación cuando el paciente esté estable. Una vez que el paciente esté estable y le dan alta y se va a casa, bueno, ahí es el momento, desde pequeñas pautas, desde cómo posicionarlo en la cama, de cómo ese brazo no cuelgue, o de cómo ese paciente puede comer solo o no para evitar futuras neumonías aspirativas. Es muy importante tener un abordaje integral. Es algo muy diferente en los resultados un abordaje integral de un abordaje individual, ya sea una eminencia en su experticia. ¿Por qué? Porque ese paciente, como dijo la doctora, tiene múltiples áreas donde uno puede abordar desde el lenguaje, la deglución, la debilidad, las actividades cotidianas, el área psicológica. Uno muchas veces no está preparado para recibir tanto el paciente como su red de cuidado primario. Entonces es importantísimo. Basándonos en esos 3 meses, por ahí es importante la palabra neuroplasticidad, que por ahí es como son esas neuronas que por ahí sobrevivieron o están alrededor o se recuperan del edema y empiezan a funcionar y a cubrir funciones que por ahí no tenían. O la palabra restauración, que justamente es volver a tener la función que uno tenía antes. Nosotros hablamos mucho de rehabilitación y yo siempre tomo el concepto de rehabilitación de hacer al paciente lo más funcional posible con lo que tiene, que a veces son secuelas o a veces todavía no son secuelas, pero en esos momentos es ver cómo lo hace. Evitar complicaciones. Hay pacientes que tienen alterada la sensibilidad y si a ese paciente no se lo posiciona, no se lo rota, tenemos una úlcera y eso nos complica los tiempos de rehabilitación. Como dije antes, una disfagia. Si no tenemos la vía de alimentación correcta, también nos complica los tiempos de rehabilitación, que después ese tiempo de oro se prolonga y llegamos tarde. Entonces, cuanto antes estemos interiorizados y estemos accesibles a una rehabilitación, es lo mejor que podemos lograr y hacer. Siempre el equipo se trabaja en forma coordinada. Obviamente que yo soy médico especialista en medicina física y rehabilitación y defiendo mi especialidad en la conducción de ese equipo, pero el equipo está integrado por fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, la misma familia. Yo siempre digo que en el proceso rehabilitador es un proceso largo que pasa en unos minutos y después estamos para lograr objetivos mucho tiempo. Y si no nos cuidamos, como la prevención secundaria, vuelve a pasar y todo lo que trabajamos mucho tiempo se vuelve a derrumbar. Y siempre baso el proceso de rehabilitación en 3 grandes pilares que son el paciente, la familia y el equipo. Y siempre digo, y es lo que creo,
que tanto la familia como el equipo, trabajando bien, siempre logramos 3 puntos. Que el pilar fundamental es el paciente, motivarlo, el que quiera poder hacerlo. Por eso muchas veces lo anímico es fundamental para obtener buenos resultados. Si el paciente está motivado y quiere recuperar, va a lograr los máximos objetivos. El paciente saca un 7 y con nosotros sacará un 10. Ahora nosotros solo vamos a sacar un 3 y desaprobar. Todos son importantes entonces. Todos son importantes, tienen que estar coordinados uno tras de otro y cada uno cumplir su función para obtener los mejores resultados. Ya hablamos con el doctor acerca de cómo es la rehabilitación del ACV y cuántas ventajas le trae no solamente al paciente, sino también a los profesionales trabajar en equipo dentro de esa rehabilitación. Ahora lo que queremos que nos cuente es cómo hace ese paciente para llegar luego del diagnóstico a su tratamiento en REME. La forma ideal para llegar es que lleguen con una develación médica a un médico especialista en rehabilitación, en el cual uno detecta los déficits que tiene el paciente y organiza y conduce la planificación de ese trabajo rehabilitador. Muchas veces llegan pacientes que no son derivados, sino por motivación propia. Ven que es un centro, que tiene un ACV y que buscan rehabilitación porque a veces están bien orientados y a veces no, por diferentes motivos, pero llegan. Pero en realidad comienza con eso, con una evaluación médica para determinar cuáles son los déficits que tiene ese paciente para armar el equipo de la mejor manera, porque muchas veces no todos los pacientes necesitan todas las terapias. Hay pacientes que pueden tener afección del lenguaje y de la deglución y a veces no, y entonces el paciente no necesita el área de fonoaudiología. El área de psicología también es un área donde uno se ofrece y tienen una evaluación y después de ahí se ve cómo sigue. Y las otras áreas también, dependiendo de los déficits, y también uno organiza y conduce la frecuencia de las terapias. A veces es más importante, entre comillas, unas que otras, dependiendo de los déficits y los momentos de ese paciente. Quiere decir que la terapéutica es como un traje a medida que se elabora para cada paciente. Es bastante individualizado, sí. Y también incluyen factores externos que tienen que ver con autorizaciones, demandas, motivaciones personales e individuales de ese paciente. Es decir, uno tiene en cuenta un montón de cosas cuando el paciente se sienta enfrente, hasta a veces requisitorias de la familia y del no propio paciente que sean más importantes unas que otras. Entonces tiene que tener en cuenta todo. Todo eso se tiene en cuenta entonces al momento de elaborar la terapéutica. Se tiene todo eso en cuenta y se trata de organizar y distribuir en forma estratégica los recursos. Realmente interesante este tema que hemos abordado de la mano del doctor Ricci y previamente de la doctora Zudaire. Vos acordate que este programa lo podés volver a ver a través de nuestro canal en YouTube. Allí nos vas a poder encontrar como Hablemos de Salud. REME, Centro de Rehabilitación Médica Integral. Calidez y amplia experiencia en el abordaje de patologías neurológicas, traumatológicas, laborales, deportivas y más. Atención presencial, domiciliaria y a distancia. Encontralos en sus 3 centros y en las redes www.remerehabilitacion.com.ar. REME, facilita tu función. ¿Necesitas atención médica ágil, sin turno y cerca tuyo? Clínica 25 de Mayo cuenta con un nuevo servicio de demanda espontánea en zona sur. Consultas médicas, enfermería, recetas y diagnóstico por imágenes, todo sin turno previo. Te esperamos en Avenida Mario Bravo y Jorge Newbery de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Clínica 25 de Mayo, una clínica cerca, es una clínica con valores. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales, 223-635-5032, en Capital 011-430-79609. Centro de Día Plaza Mitre. Más de 12 años de experiencia avalan nuestro compromiso con los adultos mayores y sus familias, con actividades permanentes para fortalecer la autonomía y socialización. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752. Teléfono 223-628-4733.
Neumax es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli. Avenida Libertad 5641. Siviero Óptica. Lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par. Anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. En el centro de Balcarce, con vista a Plaza Libertad, La Estación Restaurant. Distinguidos platos para disfrutar en el local, hacer takeaway o solicitar para delivery. La Estación Restaurant, Chávez 540. Regálate un gran momento, solo, en familia o con amigos. Por hoy no tenemos más tiempo, nos despedimos hasta dentro de una semana para seguir hablando de salud.